Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 100. Aquí viene el escuadrón Skirtle, parte 8. Una vez que Misty y Brock terminaron de contar todo lo sucedido desde que el grupo se separó la tarde anterior, Nolan finalmente sintió que tenía la visión completa. El grupo se encontraba bajo la grieta del techo, donde la luz del sol se filtraba en la cueva, las nubes se extendían como ceniza sobre la cima de la montaña, mientras una suave brisa que se filtraba tiraba suavemente de sus ropas. El aire estaba cargado con el olor a polvo y piedra húmeda. La voz de Misty había sido cortante y rápida, la tensión flotaba en cada palabra mientras describía cómo habían sido emboscados por el escuadrón Skirtle. No solo eran alborotadores esta vez, sino verdaderos problemas. Entonces Brock intervino, con voz baja y seria, explicando cómo Pikachu había terminado gravemente herido durante el caos, y cómo, de todos los Pokémon, Meowth había emergido como su captor. Eso nos sorprendió a Nolan. Meowth. Claro, estaba acostumbrado a las travesuras extravagantes de la infame mascota del equipo Rocket, pero rebajar tanto. Se sentía inusualmente competente. Claro que, quizá, hasta un reloj roto da la hora 2 veces al día. Le habían explicado cómo habían liberado a Ash, tras súplicas desesperadas, para recuperar lo único que podía salvar a Pikachu: una superpoción. Era una tarea desesperada, que solo podía confiarse a alguien con la determinación y la tenacidad de Ash. Ahora, tras haber encajado todas las piezas como un rompecabezas, Nolan estaba seguro de comprender la situación. El joven entrenador Pokémon se cruzó de brazos, con su cabello dorado alborotado por la brisa de la cueva, y entrecerró los ojos, pensativo, mientras consideraba la mejor manera de proceder. Tras un instante, anunció su veredicto. Espera. Misty parpadeó, su tono y expresión ligeramente confundidos. Aquí. Es la decisión más inteligente, dijo Nolan con claridad, mirando la entrada de la cueva, excavada irregularmente en la ladera de la montaña, que conducía al mundo exterior. Si Ash regresa y no estás, entrará en pánico. Pensará que algo ha pasado. Empezará a correr por todo el bosque intentando encontrarnos, y acabaremos persiguiéndonos en círculos. Brock asintió lentamente, con los brazos todavía sosteniendo al Pikachu flácido pero respirando. Tiene razón, asintió el aspirante a criador de Pokémon. Es mejor dejar que vuelva con nosotros. Misty se cruzó de brazos y suspiró. No le gustaba quedarse tan cerca de la cueva. No después de lo sucedido. Estar secuestrada toda la noche la había conmocionado, aunque no estuviera dispuesta a admitirlo. Bien, murmuró finalmente el Pokémon de tipo agua, pero vamos a salir. No me quedaré ni un minuto más dentro de esta cueva. Está bien, reconoció Nolan con tono ligero. Así que ahora esperaban, justo afuera de la entrada de la cueva, en un afloramiento rocoso cubierto de agujas de pino y polvo de montaña. La entrada se abría tras ellos como una boca oscura, sombría y silenciosa, aunque el aire que emanaba del interior aún traía el tenue aroma a polvo somnífero. La montaña se alzaba sobre ellos, antigua e impasible ante el drama que se desarrollaba en sus laderas. Los Pokémon de Nolan permanecieron cerca, un pequeño grupo protector de pelaje, plumas y silenciosa vigilancia. Habían cumplido su parte. Sometieron al rebelde escuadrón Skirtle y dejaron inconsciente a Meowth. Por ahora, la pandilla de bromistas y el Pokémon gato rasguño seguían dentro, dormitando bajo los efectos del potente polvo somnífero de Iris. Pero nadie sabía cuánto duraría ese sueño. La mochila de Ash estaba ahora al cuidado de Nolan, colgada del hombro con el peso habitual del deber. Y lo más importante, tenía las Pokébolas de Ash guardadas a salvo en la bolsa de su sudadera, listas para regresar con su amigo en cuanto reapareciera. Apretó ligeramente las esferas en su bolsillo. El querido equipo de Ash estaba dentro. Nolan no se lo tomó a la ligera. Cerca de allí, Brock permanecía agachado junto a una roca plana, con Pikachu descansando cuidadosamente en sus brazos. El pequeño Pokémon amarillo parecía tranquilo ahora, con el pelaje apenas erizado, pero la tensión en el rostro de Brock delataba la urgencia que aún latía bajo la superficie. En cuanto Ash regresara con la superpoción, Brock estaría listo. Misty, mientras tanto, montaba guardia. No se había movido desde que tomaron sus posiciones afuera. Tenía los brazos cruzados, la mandíbula apretada y la mirada fija en la entrada de la cueva como un Pidgeot observando a un Caterpie. Si el escuadrón Skirtle o Meowth se atrevían a aparecer de nuevo, sería la primera en detectarlos y la primera en actuar. Después de todo, no estaba de humor para que la emboscaran 2 veces. Pasaron los minutos.
El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo los gritos lejanos de Pidgey y el ocasional susurro de algo moviéndose entre la maleza. Pero, en general, todo estaba en calma. Incluso tranquilo. Esa paz se hizo añicos en un instante. «Hola». Una voz fuerte y nasal cortó el aire como una sirena, donde creen que vayan, tontos. Las palabras resonaron por todo el cañón, rebotando en la piedra y enviando a un grupo de asustados espectadores al cielo entre gritos. Nolan se giró, con expresión casi aburrida mientras miraba perezosamente hacia la entrada de la cueva. Por supuesto. Allí estaba Meowth, con el pelaje aún enmarañado por su caída anterior, con aspecto desaliñado y furioso. Detrás de él, el escuadrón Skirtle se había reunido una vez más, frotándose la cabeza y frunciendo el ceño, cada uno de ellos con el aspecto de haber sido sacudido bruscamente de una siesta muy profunda. Estaban enfadados. No. Furiosos. Pero más que eso, Nolan pudo ver el rubor de la vergüenza coloreando sus rasgos. Habían sido superados en inteligencia. Superados por un solo entrenador y su equipo. Ese tipo de cosas dolían más que cualquier ataque. Los labios de Nolan se entreabrieron levemente, y su mirada se agudizó con un destello de diversión. Sin duda, una respuesta mordaz y sarcástica le subía a la punta de la lengua. Algo seco y cortante que habría hecho a Meowth sisear de frustración y a Misty reír a carcajadas. Pero nunca tuvo la oportunidad de decirlo. Porque antes de que pudiera abrir la boca, antes de que pudiera siquiera respirar, otra voz cortó el momento como un rayo en un cielo oscuro por la tormenta. Una voz que todos conocían. Familiar. Urgente. Y lo suficientemente potente como para silenciarlos a todos en un instante. Una voz fuerte, emotiva e inconfundiblemente furiosa. ¿Qué has hecho? Te dije que volvería al mediodía, y volveré. ¿Qué hiciste con mis amigos? Las palabras resonaron como un trueno, resonando en las paredes de piedra de la ladera, deteniendo el enfrentamiento. Todos dieron un salto. Nolan, Misty, Brock, incluso el escuadrón Skirtle, salieron de sus poses por un instante. Meowth aplanó las orejas e hizo una mueca, reconociendo claramente el bramido. La mirada penetrante de Nolan atravesó de inmediato a los Pokémon reunidos y se fijó en una figura que se acercaba rápidamente. Su corazón se alegró. Allí, cargando hacia la entrada con toda la sutileza emocional de una estampida, estaba Ash Ketchum. Nolan sintió un alivio instantáneo, casi visceral, al ver a su mejor amigo, pero esa emoción fue rápidamente eclipsada por la preocupación. Ash parecía desquiciado, presa del pánico. Sus ojos rojizos, habitualmente vibrantes, estaban frenéticos, escudriñando la zona con una desesperación que lo decía todo. Claramente, había visto a la pandilla de alborotadores acechando a la entrada de la cueva. Lo que no había visto, al parecer, era a Nolan, Misty y Brock a pocos metros de distancia, rodeados por los Pokémon de Nolan. Por la expresión del rostro de Ash, estaba claro a dónde se habían ido sus pensamientos. No hacía falta ser un genio para darse cuenta. Ash creía que sus amigos se habían ido. Nolan lo veía en cada línea del cuerpo tenso de Ash. La forma en que apretaba los puños, la forma en que su voz se quebraba con el peso de un miedo apenas reprimido. Pensó que lo peor había sucedido. Que la pandilla de bromistas les había hecho algo irreversiblemente terrible, a las personas que más le importaban. Nolan dio un paso adelante, ya con la boca abierta para tranquilizarlo, para decirle que todo estaba bien, que ellos estaban bien, pero alguien más se le adelantó. Ash, estamos aquí. Estamos todos bien. La voz de Misty, tranquila y seca, con el toque justo de divertida exasperación, cortó el aire como una brisa cálida que dispersa una nube de tormenta. Estaba de pie con una mano apoyada en la cadera y una ceja arqueada hacia el cielo, como si Ash hubiera perdido la cabeza por completo. Al oír su voz, Ash se quedó congelado. La mirada del chico de cabello negro se dirigió al grupo, con una incredulidad salvaje transformándose en una esperanza vacilante. Y entonces, por fin, los vio. Vio el cabello naranja de Misty brillar bajo la luz. Vio la presencia serena y centrada de Brock a su lado. Vio a Nolan, su mejor amigo rubio de ojos azules, erguido con una sonrisa en las comisuras de los labios. El rostro de Ash se contrajo de alivio, la tensión se desvaneció de su cuerpo como un globo reventado. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero solo salió una risa ahogada de incredulidad. Luego, con la misma rapidez, la risa se convirtió en una sonrisa, una amplia sonrisa infantil que iluminó su rostro de pura alegría. Nolan. Ahí estás. Exclamó Ash, corriendo hacia el grupo. ¿Dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? ¿Y cómo demonios supiste que debías venir a buscarnos desde tan lejos?
Las preguntas brotaban de su boca como agua de una presa rota, demasiado rápidas y demasiadas como para esperar razonablemente respuestas. Nolan rió suavemente. El sonido le resultó cálido y familiar. Una sonrisa divertida se dibujó en su rostro, con una expresión radiante de cariño al mirar al amigo al que no había visto en tanto tiempo. Tranquilo, Ash, dijo, su voz contrarrestando la energía frenética de Ash. Responderé a todas tus preguntas, pero quizá deberíamos abordar la situación actual primero. Nolan inclinó la cabeza significativamente hacia las figuras rezagadas de Meowth y el escuadrón Skirtle. Meowth, siempre alborotador, fruncía el ceño ante la reunión, con sus bigotes moviéndose con una molestia apenas disimulada. Claramente, no le hacía ninguna gracia verse eclipsado por un emotivo regreso a casa. El escuadrón Skirtle, por otro lado, parecía haber perdido el interés, sus gafas de sol ocultaban cualquier pensamiento que pudieran, o no, estar teniendo. Uno de ellos incluso bostezó dramáticamente. Al menos, por ahora, no atacaban. Eso ya era algo. Pero la atención de Nolan ya se había centrado en algo mucho más importante. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una seriedad que pareció oscurecer el ambiente a su alrededor. El tiempo corría. Y Pikachu, el querido compañero de Ash, seguía en peligro. ¿Dónde está la superpoción que necesita Pikachu?, preguntó Nolan en voz baja y urgente. Ash parpadeó. Por una fracción de segundo, la pregunta no llegó a su destino. Entonces la comprensión lo invadió como una ola. Ah, claro. Balbuceó el chico de pelo azabache, rebuscando con dedos frenéticos en el bolsillo de su chaleco. La superpoción, sí, la tengo, se dio una palmadita en el costado como para confirmar que no había desaparecido, luego metió la mano en el bolsillo y sacó el pequeño frasco salvavidas. Lo sujetó con más fuerza instintivamente, como si temiera que se le volviera a escapar. Por un momento, todo el caos se desvaneció. La tensión, el pánico, el alivio, las preguntas sin respuesta, seguían ahí, rondando como fantasmas en los márgenes de sus pensamientos, pero en ese momento, la visión era clara. Nítida. Inquebrantable. Pikachu necesitaba ayuda. Y ahora, finalmente, tenían los medios para salvarlo. Los dedos de Ash temblaron levemente al pasar la superpoción a la mano extendida de Nolan. El cristal frío de la botella brillaba tenuemente bajo la dorada luz de la tarde. En el instante en que el peso pasó de una mano a la otra, una oleada de alivio puro recorrió el cuerpo de Ash. Cálido, suave y abrumador. Fue como si una roca que le aplastaba el pecho se hubiera levantado de repente, permitiéndole, por fin, volver a respirar. Exhaló temblorosamente, con los hombros hundidos. La tensión que había marcado su joven cuerpo durante horas se desvaneció en oleadas. El dolor en las extremidades, el latido sordo en los pies por correr por terreno accidentado, el agotamiento mental. De repente, todo parecía soportable. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Ash Ketchum se permitió un momento de descanso. De esperanza. Con un brillo decidido en sus gélidos ojos azules, Nolan giró sobre sus talones, sin perder ni un segundo. Su cabello dorado reflejó el sol mientras se movía velozmente hacia Brock, quien estaba agachado sobre una rodilla, acunando suavemente a Pikachu en sus brazos. El pequeño Pokémon amarillo parecía dolorosamente pequeño y frágil en el fuerte agarre de Brock, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. La visión revolvió algo en el pecho de Nolan, pero no dudó. Misty ya se había unido a ellos, arrodillada junto a Brock, con sus ojos vermellones llenos de preocupación. Extendió la mano y la colocó suavemente sobre la diminuta e inmóvil patita de Pikachu. Con la otra mano rozó ligeramente el brazo de Nolan mientras la instaba, en voz baja pero urgente. «Date prisa, Nolan», dijo, con la ansiedad apenas disimulada por el tono firme, «rocíalo sobre Pikachu y asegúrate de concentrarte en el área que entró en contacto directo con el cuerno de ese Goldeen salvaje». Nolan asintió bruscamente, con sus rasgos, habitualmente infantiles, marcados por una determinación sombría. Levantó la superpoción con ambas manos, con cuidado de no desperdiciar ni una gota. Al inclinar la botella hacia adelante, su atención se redujo. Todo su mundo se redujo a esta única y vital tarea. Una neblina fría silbó desde la boquilla, envolviendo las heridas de Pikachu con precisión. El fino rocío brilló tenuemente en el aire, reflejando la luz del sol como un velo de polvo de estrellas curativo. El aroma de la poción, un aroma fresco y limpio que evocaba clínicas estériles y compuestos herbales, persistió mientras Nolan la aplicaba con meticuloso cuidado.
Brock acomodó con delicadeza el cuerpo inerte de Pikachu en sus brazos, dejando al descubierto moretones y rasguños ocultos para que Nolan pudiera alcanzar cada punto herido. Se movía con una ternura que contradecía su estoico porte. Sus anchas manos, sorprendentemente hábiles, al mover al pequeño Pokémon. Mientras tanto, Misty rondaba cerca, con la mirada penetrante escudriñando el cuerpo de Pikachu, asegurándose de que ninguna herida pasara desapercibida. Sus dedos señalaban zonas que Nolan podría haber pasado por alto, mientras su mente trabajaba con la eficiencia de alguien acostumbrado a lidiar con crisis. Juntos, los tres trabajaron como una máquina bien engrasada, con una urgencia tácita que los unía mientras luchaban por salvar una vida. Y Ash, el pobre y exhausto Ash, por fin se dejó sentar de nuevo en la áspera piedra, con todos los músculos de sus piernas aullando en protesta. Las últimas 24 horas lo habían arrastrado por el barro, literal y figurativamente, mientras cargaba con el peso de la preocupación por su querido compañero. Ahora que Pikachu estaba en buenas manos, Ash podía permitirse sentir cuánto le dolía. Pero a él no le importó. No se trataba del dolor en las pantorrillas, ni de las ampollas en los talones, ni del sudor pegajoso que le pegaba su pelo negro azabache a la frente. Lo único que importaba, de verdad, era que Pikachu por fin podría estar bien. Soltó un largo suspiro y miró a sus amigos, que seguían atendiendo al Pokémon de tipo eléctrico inconsciente. El aire se sentía pesado a su alrededor, cargado de anticipación, preocupación y una silenciosa esperanza. Durante un rato, nadie dijo una palabra. Entonces, con un tono extrañamente casual que incluso lo tomó por sorpresa a él mismo, Ash se volvió hacia Misty y rompió el silencio. Entonces, Misty, dijo, quitándose una mancha de tierra de la mejilla, tu cabello no es morado. Misty lo miró con los ojos entrecerrados, sorprendida. Un instante después, una risa entrecortada escapó de sus labios, aliviando el ambiente como un chorro de agua fresca en un día sofocante. ¡No! Se rió entre dientes, sigo siendo pelirroja. La comisura de los labios de Ash se curvó en una leve sonrisa burlona. A pesar de todo, aún conservaba ese espíritu fogoso. Eso le gustaba. Todavía concentrado en Pikachu, Brock se unió al intercambio, su voz profunda agregó un tono solemne al momento alegre. El escuadrón Skirtle no tuvo la oportunidad de hacer algo así, gracias a Nolan, le informó el aspirante a criador de Pokémon a Ash. Misty asintió. La gravedad del momento aún se reflejaba en sus ojos, aunque sonrió agradecida. Su mirada se dirigió a Nolan, quien estaba demasiado absorto en su trabajo como para responder. ¿Sí? Dijo ella, con la voz más animada, tuve mucha suerte de que apareciera cuando lo hizo. Nolan no respondió, no le hacía falta. La leve sonrisa que se dibujaba en las comisuras de sus labios lo decía todo. Mantuvo las manos firmes mientras seguía rociando más superpoción en la herida más grave de Pikachu, la zona del costado donde el cuerno del salvaje Golden había penetrado profundamente. La hinchazón ya había empezado a bajar, y el rojo intenso de la herida se había desvanecido en un rosa más saludable. La poción estaba surtiendo efecto. La respiración entrecortada de Pikachu se estaba volviendo más fácil, y un ligero calor volvía a sus pequeñas mejillas. Aunque el pequeño Pokémon todavía estaba inconsciente, lo peor del peligro parecía haber pasado. Nolan se reclinó ligeramente y dejó escapar un profundo suspiro. Este no fue de cansancio, sino de alivio. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, radiante de triunfo y esperanza. Se giró hacia sus amigos, dispuesto a compartir la buena noticia, con el pecho henchido por las palabras que bailaban en la punta de su lengua. Pero nunca tuvo la oportunidad. En ese momento frágil y esperanzador, justo cuando el aire comenzaba a levantarse, justo cuando las sonrisas comenzaban a formarse, algo sucedió. Algo que ahogó las palabras en la garganta de Nolan. ¡Boom! Golpeó como un trueno, repentino y despiadado. Un ruido, un temblor. Un cambio en la atmósfera que hizo que a Ash se le erizaran los pelos de la nuca. Los cuatro se quedaron paralizados, sus expresiones cambiaron de esperanza a horror en un instante. Incluso los brazos de Brock se apretaron protectoramente alrededor de Pikachu, con sus instintos a flor de piel. Nolan honestamente pensó que su corazón literalmente se había detenido. Un segundo, golpeaba furiosamente sus costillas con esperanza y urgencia mientras sostenía la botella de superpoción en manos temblorosas, y al siguiente, pareció paralizarse, congelada en un shock absoluto y absoluto. Sus gélidos ojos azules se abrieron de par en par, desbordándose de sus órbitas con incredulidad, y casi dejó caer la botella vital, manoseándola como si de repente se hubiera convertido en lava fundida.
El ruido que rasgó el aire a su alrededor no fue solo un sonido, sino una fuerza. Una ruptura monstruosa y devastadora que atravesó la serenidad de la montaña como la ira de un dios furioso. El cielo vibró. Los árboles parecieron estremecerse. Y el suelo mismo dio una sacudida repentina y violenta bajo sus pies, como si un gigante oculto bajo la tierra se hubiera despertado en su letargo. Las rocas temblaron. El polvo estalló en delicadas espirales alrededor de sus botas. Los Pokémon salvajes se dispersaron de los árboles en oleadas frenéticas. Nolan se tambaleó levemente, casi perdiendo el equilibrio. Su corazón, ahora con la fuerza de nuevo, latía con fuerza en su pecho como un tambor en una marcha de guerra. Había salido de la nada. Por un momento, todo parecía manejable. Pikachu había resultado herido, sí, pero habían encontrado la solución, y la esperanza había empezado a brillar como los primeros rayos del amanecer entre los árboles. La superpoción había sido la respuesta, la salvación. Nolan estaba a medio destapar la botella cuando el mundo decidió hacerse añicos. Ahora todo era un caos. ¿Qué acaba de pasar? Jadeó en voz alta, con la voz entrecortada y alarmada. Giró sobre sus talones, mirando con los ojos abiertos el claro de la cima de la montaña, como si los propios árboles pudieran ofrecerle una respuesta. Pero lo que vio lo detuvo en seco. Gruesas columnas de humo se elevaban hacia el cielo abierto desde el otro lado de la cresta de la montaña. Enormes columnas de un negro intenso, que ascendían en espiral como serpientes hacia el cielo. Pero algo en el humo no cuadraba. No se veían llamas lamiendo las copas de los árboles. No se percibía el olor a pino quemado ni a tierra quemada que podría acompañar a un incendio forestal. Fue demasiado controlado. Demasiado deliberado. A Nolan se le encogió el estómago. Esto no fue un accidente. Esto no fue un desastre natural extraño, alguien había hecho esto. Y si tuviera que adivinar, dada su increíble racha de desgracias últimamente, sabía exactamente quién era. Antes de que pudiera expresar sus sospechas, sus pensamientos fueron confirmados, gritados en el estruendoso silencio por nadie menos que su mejor amigo de cabello azabache. ¡Qué pasada! Es el equipo Rocket. Bramó Ash, y su voz resonó con fuerza contra los afloramientos rocosos. A Nolan se le encogió el corazón. Sus ojos se alzaron al cielo, y la imagen que se encontró fue tan caricaturescamente siniestra, tan frustrantemente predecible, que casi gritó. Allí, elevándose sobre ellos con la sutileza de un espectáculo de fuegos artificiales, se encontraba el infame globo del equipo Rocket. La falsa cabeza de Meowth en la cima lucía su característica sonrisa petulante, burlona, maliciosa y profundamente irritante. Sus enormes ojos pintados parecían mirarlos con lascivia como un depredador que examina a su presa. Nolan gimió por dentro. Ni siquiera necesitaba esperar a lo que venía a continuación. Efectivamente, ocurrió lo inevitable. El aire a su alrededor se vio repentinamente atravesado por esa cadencia terriblemente familiar. Las voces. El drama. Las rimas. La entrega exagerada que hizo que Nolan quisiera enterrar la cabeza en el montón de tierra más cercano y no salir jamás. Prepárense para los problemas. Jessie comenzó la rutina habitual que se había asociado con la banda criminal. Hazlo doble. James, que nunca falla su cola, coincidió. Para proteger al mundo de la devastación. Insistió la criminal. Para unir a todos los pueblos dentro de nuestra nación. Repitió su homólogo masculino ante su feroz proclamación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Añadió Jessie con una sonrisa sombría. Para extender nuestro alcance hasta las estrellas. El ojo de James brilló con un destello malicioso. Jessie. La mujer de cabello magenta adoptó una de sus poses dramáticas características. James. Sonrió peligrosamente el hombre de cabello cian. Equipo Rocket, despeguen a la velocidad de la luz. Gritó Jessie al cielo. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. Anunció James, con un tono y una expresión igualmente audaces. Meowth. Gritó Meowth desde el suelo. Es cierto. Para cuando terminó la grandilocuente actuación, Nolan temía torcerse algo por poner los ojos en blanco con tanta fuerza. Se pasó una mano por su despeinado cabello dorado, murmurando algo ininteligible en voz baja, probablemente de mala educación. Pero claro, no había tiempo para el sarcasmo. Esta vez no. El equipo Rocket ya se había marchado, dejando atrás la teatralidad y dando paso a las amenazas. Desde la cesta del globo aerostático, Jessie se inclinó sobre el borde, con una mueca de desprecio en los labios mientras miraba fijamente al pequeño grupo de abajo. Su voz era aguda y venenosa. Escuadrón Skirtle.
Es hora de vengarse por insultar al equipo Rocket. Espetó. Abajo, los 5 miembros del escuadrón Skirdle se quedaron paralizados, con sus típicas caras traviesas de incredulidad. Los 5 miraron boquiabiertos el globo cuando la comprensión los golpeó como una bomba hidráulica descontrolada. Los habían engañado. Los habían engañado. Pero no tenían tiempo para enojarse. Jessie y James ya estaban pasando página, hacia algo mucho, mucho peor. Con una coordinación aterradora, los 2 criminales fabricaron bombas de verdad. Explosivos esféricos de verdad, cada uno con una mecha corta y una calavera pintada que indicaba su peligrosidad con claridad. A Nolan se le aceleró el corazón de nuevo, y esta vez supo que no era una reacción exagerada. Encendieron las mechas. Jessie y James dejaron escapar risas idénticas y alegres. «¡Bombas fuera!», gritaron al unísono. Y luego, antes de que alguien pudiera gritar, detenerlos o incluso lanzar una pokebola, lanzaron las bombas por el costado de la canasta del globo. El mundo se ralentizó. Nolan podía oír su propia sangre rugiendo en sus oídos mientras observaba los orbes mortales caer por el aire, girando y chispeando, dejando una estela de humo como estrellas fugaces de la fatalidad. El tiempo se distorsionó, extendiendo los segundos hasta convertirlos en eternidades, mientras todos los ojos en el claro se fijaban en las armas que descendían y entonces... ¡boom! La tierra estalló, fuego y fuerza se elevaron en columnas gemelas de destrucción. Las ondas de choque impactaron como maremotos de calor y sonido, aplastando la hierba, sacudiendo árboles y derribando tanto a Pokémon como a humanos. Una pared de polvo y humo se elevó desde el epicentro, engullendo todo a su paso. A Nolan se le cortó la respiración bruscamente cuando un segundo temblor violento recorrió la tierra bajo sus pies. El suelo se estremeció como si toda la montaña hubiera inhalado profundamente y ahora se convulsionara en un terrible espasmo. Fue más que una simple sacudida. Un rugido ominoso vibró entre las piedras, un recordatorio de la frágil estructura de este antiguo terreno. La explosión que acababa de detonar cerca envió ondas de choque que rugieron por todo el valle, y los ecos flotaron en el aire como un fantasma furioso. El corazón de Nolan latía con fuerza en su pecho, golpeando dolorosamente contra sus costillas mientras se preparaba instintivamente, hundiendo los dedos de los pies en la tierra y la grava suelta. Si el equipo Rocket continuaba con este ataque imprudente, pensó Nolan con amargura, no solo se pondrían en peligro a sí mismos, sino que estarían coqueteando con un desastre a escala colosal. La ladera, irregular e inestable, amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Una explosión más, y un desprendimiento de rocas podría desplomarse por las laderas, arrasando con todo a su paso. ¿Qué clase de locura poseían esos insensatos? Lanzar artefactos explosivos en un paisaje tan inestable era como jugar con un polvorín en medio de una tormenta. Nolan miró a su alrededor, con el corazón henchido de un silencioso alivio al ver que todos habían decidido salir en lugar de encogerse de miedo en los sofocantes confines de la caverna. Las paredes claustrofóbicas de la cueva siempre lo habían inquietado. Nunca había podido librarse de la sensación de oscuridad sofocante, del peso abrumador de la tierra presionando por todos lados. Si los temblores hubieran ocurrido mientras estaban dentro, Nolan estaba seguro de que sería un desastre, temblando e hiperventilando, con lágrimas corriendo por su rostro. La sola idea lo hacía estremecer. Pero no había tiempo para pensar en sus miedos. No ahora, cuando el peligro era tan inminente, tan apremiante. Las ensordecedoras detonaciones podían reanudarse en cualquier momento, y con cada explosión, la amenaza se intensificaba. A su alrededor, la tensión era eléctrica. Su pequeño grupo de Pokémon se apiñaba, sus voces se elevaban en agudos gritos de alarma y confusión. Ash, Misty, Brock y todo el escuadrón Skirdle reflejaban ese pánico, con expresiones tensas por el miedo. Entre ellos, el líder del escuadrón Skirdle parecía el que estaba más profundamente conmocionado. Nolan pudo verlo al instante. Una expresión de traición cruda y desgarradora grabada en el rostro del joven tipo agua. La luz del sol iluminaba los bordes de la piel color aguamarina del Skirdle, proporcionándole una luz fría e implacable que resaltaba cada arruga de tensión. Sus ojos marrones, siempre penetrantes tras sus icónicas gafas de sol, estaban ahora abiertos y desenfocados, como si intentara, sin éxito, procesar una verdad devastadora. Era una mirada que Nolan conocía bien. El doloroso amanecer de la comprensión, el momento en que toda esperanza se fractura y se desmorona. No era un genio, pero no era difícil adivinar por qué Skirdle estaba tan inquieto. La alianza que había forjado con Meowth, por tenue que fuera, se hizo añicos sin remedio.
La traición hirió más profundamente que cualquier herida física, y Nolan no quería regodearse en ello. Tampoco le reconfortó que sus sospechas se confirmaran. No. Este momento fue amargo y sombrío. Sin embargo, si algo bueno podía salir de ello, era que la alianza impía había terminado definitivamente. Eso solo le dio a Nolan un poco de esperanza en una situación por lo demás sombría. ¡Boom! Otra explosión ensordecedora atravesó el valle, y Nolan se tambaleó hacia atrás con una mueca, abriendo los brazos para recuperar el equilibrio. La fuerza hizo que la tierra y las piedras salieran despedidas en todas direcciones, y el acre olor a humo y tierra quemada llenó el aire. Sobre él, el cielo, un lienzo azul perfecto momentos antes, ahora estaba surcado de volutas de humo gris que se retorcían perezosamente con la brisa. Su mirada se elevó hacia la inconfundible figura del globo aerostático con forma de Meowth que se recortaba contra el cielo. Su siniestra sonrisa parecía casi petulante, una sonrisa burlona grabada en el lienzo como la mueca de un villano. Pero Nolan apenas tuvo tiempo de registrar la imagen cuando una voz aguda y triunfante atravesó el caos. ¡Miau! Sube a Pikachu por la escalera. La orden de Jessie resonó desde la canasta en lo alto, con una voz llena de cruel alegría. Sin dudarlo, el Pokémon gato rasguño entró en acción. Las pequeñas y ágiles patas de Meowth se lanzaron hacia Brock, quien estaba cerca, con expresión de incredulidad. Agarrando el cuerpo inerte de Pikachu, Meowth se movía con una velocidad y una gracia increíbles, abriéndose paso entre el caos como si fuera invisible. Brock apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba sucediendo antes de que el Pokémon de tipo eléctrico le fuera arrebatado de las manos, robándoselo justo delante de sus narices con un movimiento de la mano con garras de Meowth. El repentino vacío en los brazos de Brock le provocó una punzada de horror. Se quedó sin aliento y palideció. Oye. No esperes. Devuélveme a Pikachu. Todavía necesita esa medicina. Se quebró la voz del aspirante a criador de Pokémon, con la desesperación impregnada en sus palabras. Brock se lanzó hacia adelante instintivamente, tratando de alcanzar a Pikachu, pero la brecha ya era demasiado amplia. Meowth había asegurado con una garra la escalera de cuerda que James había bajado momentos antes desde el globo flotante. Con un brazo firmemente alrededor del frágil cuerpo de Pikachu, Meowth comenzó a ascender, sus garras aferrándose a la escalera oscilante con una facilidad experta. Pikachu permaneció inconsciente, delicado y vulnerable, aparentemente ajeno al peligro que lo acechaba. Desde abajo, Nolan, Misty, Brock y, sobre todo, Ash se quedaron paralizados, con la mente acelerada, pero el cuerpo clavado en el suelo por la impotencia. La voz de Ash irrumpió en el tumulto como una herida abierta, desesperada y llena de angustia. «¡Pikachu!», gritó el chico de cabello negro. Pero ya era demasiado tarde. La distancia entre ellos y el querido Pokémon de tipo eléctrico se ampliaba a cada segundo. Meowth, aferrado a su premio, ascendía cada vez más alto, mientras el globo se alejaba perezosamente, una mancha oscura contra la vastedad del cielo. El viento tiró de las cuerdas y de sus cabellos, llevándose no solo a Pikachu, sino también un pedazo de su esperanza. Nolan apretó la mandíbula con fuerza, la ira y la frustración bullían en su interior, pero no había tiempo para pensar en ello. Las explosiones podrían volver a estallar en cualquier momento. En algún lugar allá arriba, resonó la risa triunfal de Jessie, un escalofriante recordatorio del cruel juego en el que estaban atrapados. Los rostros burlones de Jessie y James se cernían en lo alto como demonios en las nubes, con expresiones distorsionadas por un deleite malicioso mientras observaban desde el borde de mimbre de la cesta de su globo aerostático. La aeronave con forma de Meowth se mecía ligeramente con el viento, sus ojos pintados miraban con la misma malicia que los reales en su interior. El cabello de Jessie brillaba como un látigo de fuego magenta bajo la luz dorada del sol de la tarde, mientras que los mechones cian de James danzaban al viento, como burlándose del caos que habían dejado atrás. Desde la escalera de cuerda que colgaba desordenadamente bajo ellos, Meowth se balanceaba con agilidad felina, con una pata firmemente enganchada a un peldaño y el otro brazo abrazando posesivamente al inerte e inconsciente Pikachu. Su sonrisa se extendía por su rostro felino, con los ojos brillando de triunfo. El Pokémon eléctrico capturado se retorcía débilmente, aún respirando, pero demasiado débil para escapar del agarre de su captor. Meowth echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada aguda y victoriosa, que se mezclaba con el crujido de las cuerdas del globo y los gritos de los entrenadores de abajo. «Por fin», aulló Meowth, agitando la cola con entusiasmo. Se acabaron las descargas, los rayos, los planes fallidos. Pikachu es nuestro.
De vuelta en la cesta del globo, James bajó la mirada con una sonrisa escalofriante. El sol iluminó sus ojos pálidos con un brillo inquietante, como si se alimentara del caos que reinaba abajo. Su mirada se posó en los 4 jóvenes entrenadores, indefensos en la meseta rocosa, mientras el viento polvoriento los azotaba mientras gritaban al trío. Sus protestas eran tan inútiles como lanzar piedras al cielo. James se inclinó hacia adelante, con un brillo cruel en los ojos. «¿Y el resto de ustedes?», gritó con voz burlona, «lo pasarán bomba. ¿Lo entienden?». Se rió, un sonido frío y burlón, y, con un movimiento de muñeca, él y Jessie lanzaron un explosivo cada uno por el borde de la canasta. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Entonces, ¡boom! El aire se abrió con un rugido ensordecedor cuando 2 violentas explosiones rasgaron la tierra, levantando piedra y polvo, y lanzando llamas que se extendían hacia afuera en pulsantes oleadas de calor. El suelo se estremeció como un ser vivo bajo sus pies, corcoveando y gimiendo en protesta. El corazón de Nolan latía con fuerza contra sus costillas, y el sonido de la explosión resonaba en sus oídos. Por un instante, no pudo respirar. Sus gélidos ojos azules se abrieron de par en par, horrorizados, al ver una nube de llamas y humo estallar aterradoramente cerca de su grupo de Pokémon, que había estado cerca. El corazón se le subió a la garganta. ¡No! No pensó. Actuó. Con un giro brusco de muñeca, Nolan sacó 5 pokebolas de su cinturón. Las esferas rojas y blancas brillaron bajo la luz parpadeante de las llamas mientras giraba hacia su equipo, levantando las pokebolas como un director de orquesta a punto de pedir un crescendo final. «Regresen todos», gritó con voz ronca y urgente. Siguieron una serie de rápidos destellos. 5 ráfagas de luz rojas salieron disparadas de las pokebolas y envolvieron a sus Pokémon: Welkin, Iris, Shantite, Fang y Lyric. En un instante, desaparecieron, regresando sanos y salvos a sus lugares de descanso. En cuanto sus luces se apagaron, Nolan sintió que se le aflojaba un poco la tensión del pecho. Exhaló temblorosamente. Las pokebolas ya estaban calientes en sus manos, mientras las volvía a colocar rápidamente en su cinturón. Pero uno permaneció. «Prado», susurró, volviéndose hacia la figura temblorosa a su lado. El pequeño Pokémon de tipo planta temblaba, con sus verdes enredaderas erizadas de terror, con los ojos muy abiertos clavados en el globo que se alejaba lentamente hacia el cielo. Sin dudarlo, Nolan se arrodilló y abrazó a Meadow, acunándola contra su pecho. Su corazón latía al unísono con el suyo, rápido y asustado. Juntos, miraron al cielo con odio en la mirada. Esta vez el equipo Rocket había ido demasiado lejos. Detrás de él, una voz familiar rompió el caos. «Rápido, corre a cubrirte. Dirígete a la cueva». La orden de Ash resonó como un salvavidas, nítida y clara a pesar de la neblina de humo y los truenos que aún resonaban en la distancia. Nolan giró la cabeza hacia la ladera de la montaña, donde la oscura y abierta boca de la cueva aguardaba como un faro. Pero al mirarla, el miedo le revolvió el estómago. La cueva. La misma de la que acababa de rescatar a sus amigos. El recuerdo de techos inestables, estalactitas dentadas y túneles estrechos y sofocantes lo inundó. En cualquier otra circunstancia, podría haberse negado, podría haber intentado encontrar otra ruta, pero esto ya no era solo una elección. Caían bombas. El suelo se agrietaba bajo sus pies. No había tiempo para la duda. Justo detrás de él, la voz de Brock gritó, instándolos a seguir adelante. «Date prisa», rugió el aspirante a criador de Pokémon. Nolan tragó saliva con dificultad. Sus hombros se hundieron bajo el peso de la decisión y apretó los dientes. No había otra opción. Aferrándose más fuerte a Meadow, comenzó a correr hacia la ladera de la montaña mientras otro ruido sordo pasaba por el suelo. A su alrededor, los demás hicieron lo mismo. Misty, Brock y el escuadrón Squirtle. La desafiante pandilla de tipos agua por fin había entrado en razón, al parecer, su terquedad se desvanecía ante un enemigo común. Se movían en formación, una mancha de piel azul y caparazones oscuros. Pero algo no cuadraba. Nolan frunció el ceño a media zancada. Un vistazo rápido reveló el pelo rojo de Misty, la silueta puntiaguda de Brock. Listo. 4 Squirtle. Listo. Pero espera, ¿4? La respiración del muchacho de cabello dorado se entrecortó. Deberían ser 5. Deteniendo el paso con fuerza, Nolan giró el torso, escudriñando con la mirada el caos que se cernía sobre él. Por un instante breve y reconfortante, vio a Ash, a pocos metros de distancia, ileso. Sintió un gran alivio. Pero entonces lo vio.
Más atrás, demasiado lejos, una figura solitaria se agitaba impotente entre el polvo y los escombros. El líder del escuadrón Skirtle. El pecho de Nolan se encogió como si estuviera atrapado en una tenaza. El orgulloso Pokémon había sido claramente lanzado hacia atrás por la fuerza de la explosión. Su caparazón redondeado se había convertido en una cruel maldición. Brazos y piernas se agitaban en el aire mientras intentaba desesperadamente darse la vuelta, con el pánico grabado en cada centímetro de su rostro. El calor y el humo lo rodeaban como una soga, y por encima, el globo flotaba, no retrocediendo, sino dando vueltas. Esperando. Iban a apuntarle. Las piernas de Nolan se negaron a moverse. El tiempo parecía haberse congelado, atrapándolo en ese horrible instante. El líder del escuadrón estaba atrapado. Vulnerable. Y el equipo Rocket guardaba rencor. A Nolan se le encogió el estómago. Sabía exactamente lo que venía a continuación. El corazón del chico de cabello dorado se encogió. A pesar del caos que Skirtle y su pandilla habían provocado antes, las trampas, las bromas, el secuestro, Nolan no sentía odio hacia él. El encuentro le había dejado un sabor amargo, sin duda. Pero Nolan no era de los que guardaban rencor, no contra un Pokémon asustado que hacía lo que creía que debía hacer. Sobre todo ahora. No así. Skirtle no merecía esto. Ciertamente no para convertirse en daño colateral en uno de los planes despiadados del equipo Rocket. Una llama de fuego se encendió en el pecho de Nolan. Urgencia, pánico, crudo y real. Se cubrió la boca con las manos y gritó, con la voz ronca por la desesperación. Ash. Detrás de ti. Skirtle necesita ayuda. Las palabras del joven entrenador Pokémon cortaron el aire caótico como una espada. Ash, a mitad de una carrera desesperada, se detuvo de golpe ante la repentina y aguda alarma en la voz de su mejor amigo. Sus ojos rojizos, normalmente brillantes con una determinación temeraria, se volvieron hacia atrás y se abrieron de par en par. En ese instante, Ash vio exactamente lo que Nolan había visto. La figura indefensa del líder del escuadrón Skirtle, aún forcejeando, aún vulnerable. El grito de súplica les llegó a ambos a la vez. Skirtle. La expresión de Ash se hizo añicos. El horror que se apoderó de su joven rostro fue absoluto. ¡Oh, no! Skirtle. Jadeó, con la voz quebrada por el peso del momento. El tiempo se fracturó. Por un segundo sin aliento, ninguno de los dos chicos se movió. Nolan estaba demasiado lejos para ayudar, Ash estaba paralizado por la sorpresa y la comprensión y luego vino el sonido. Un silbido agudo, estridente e inconfundible. Cortó el aire como el lamento de un avance, cortando profundamente la médula de los huesos de Nolan. El silbido de una mecha. Otra bomba. No, tos. Los ojos de Nolan se dirigieron hacia arriba, justo a tiempo para ver los brillantes arcos de metal dando vueltas por el aire como estrellas fugaces. El equipo Rocket había lanzado más explosivos. Sus sonrisas malvadas eran visibles incluso a la distancia. Las bombas giraban, descendiendo en espiral, rápido, demasiado rápido, dirigiéndose directamente hacia donde Skirtle yacía atrapado demasiado lejos. Nolan estaba demasiado lejos para ayudar. Un jadeo ahogado escapó de la garganta del chico de cabello dorado. Sus pies intentaron moverse, correr, pero no había tiempo suficiente. Simplemente no había tiempo suficiente. Pero Ash no estaba muy lejos, allí voy. Rugió el muchacho de cabello negro, sin dudarlo un instante. Ash lanzado hacia adelante, con las zapatillas golpeando la grava. No pensó. Ni siquiera parpadeó. No hubo cálculo, ni instinto de supervivencia. Solo instinto. Valentía pura y sin filtros. El niño se lanzó hacia adelante, con los brazos extendidos, zambulléndose. Hacia la figura temblorosa de Skirtle. Y en el instante siguiente, aterrizó. Un escudo protector de carne y hueso, envolviendo su cuerpo sobre el pequeño Pokémon. Se enroscó alrededor de Skirtle, presionando la cara de la tortuga contra su pecho, protegiéndolo de la explosión inminente con nada más que su propio cuerpo. Llegó justo a tiempo. ¡Boom! Las bombas cayeron. Otro destello cegador de naranja y amarillo irrumpió en el paisaje, seguido de un rugido atronador que volvió a sacudir la tierra bajo los pies de Nolan. Una ola de calor azotó como un muro, obligándolo a retroceder un paso mientras su cabello se agitaba violentamente alrededor de su rostro. Humo. Polvo. Escombros. Todo desapareció en una densa cortina de humo gris negruzco. Y silencio. Por un instante agonizante, solo hubo ese silencio. Pesado, sofocante, antinatural. Se tragó a Nolan por completo. Entonces vino el grito. Dios mío.
Ah, Ash. La voz de Nolan se quebró, áspera por el horror, mientras se tambaleaba hacia adelante. El estómago se le revolvió de miedo, el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Apenas podía respirar. Desde sus brazos, Meadow gimió. El pequeño Bulbasaur, acurrucado contra el pecho de Nolan, también lo observaba. Sus ojos estaban abiertos de miedo y sus patitas temblaban. Bulbasaur. Gritó, haciéndose eco del pánico de su entrenador. Juntos, el niño y su Pokémon se quedaron congelados, esperando, rezando, con la respiración dolorosamente atrapada en sus gargantas. Pasaron los segundos. Más extenso. Demasiado largo. Y luego, movimiento. Una brisa sopló, dispersando el humo lo suficiente para revelar dos figuras inmóviles en el suelo carbonizado y lleno de guijarros. Nolan volvió a quedarse sin aliento. Ceniza. Allí estaba, desplomado, con el cuerpo cubierto de hollín, la tierra manchándole la piel, la ropa rasgada y chamuscada. Tenía cortes y moretones, pero, respiraba. Su pecho subía. Apenas. Pero así era. Él estaba vivo. Y debajo de él, protegido casi por completo por el cuerpo de Ash, estaba Squirtle. El pequeño Pokémon de tipo agua yacía acurrucado, todavía temblando, pero completamente ileso. Ni una quemadura ni un moretón. Solo unos ojos abiertos e incrédulos miraban fijamente al chico que acababa de salvarlo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Squirtle se quedó boquiabierto, con la mandíbula ligeramente temblorosa. No entendía. No podía. ¿Por qué? Después de todo lo que habían hecho, los trucos, el secuestro, la jaula, ¿por qué Ash había vuelto por él? ¿Por qué se había arriesgado para salvarlo? No tenía sentido. Pero entonces Ash se movió, gimiendo suavemente mientras se incorporaba apoyándose en un codo. Tenía la cara manchada de hollín y dolor, pero también había algo más. Una sonrisa. Pequeña. Tensa. Pero cálida. Oye, Squirtle, murmuró Ash con la voz ronca por el cansancio, ¿estás bien? Eso fue todo lo que hizo falta. La presa se rompió. El labio inferior de Squirtle tembló y emitió un sonido lastimero y roto. Squirtle, un gemido. Suave, incierto. Todo su cuerpo temblaba con él. Se sintió abrumado, humillado, desgarrado por una bondad que no comprendía. Ash no parecía enojado. No parecía traicionado. Parecía, aliviado. Aliviado de que Squirtle estuviera a salvo. Desde la distancia, Nolan casi cayó de rodillas, abrumado por la emoción. Un alivio intenso y vertiginoso le inundó el pecho. Su vista se nubló con lágrimas que no se había dado cuenta de que tenía. Apretó a Meadow con más fuerza, hundiendo el rostro en su cuello. «Están bien», susurró, «ambos están bien». Meadow emitió un pequeño y tembloroso sollozo, acariciando la barbilla de su entrenador. Al otro lado del campo de batalla abrasador, el niño y el Pokémon yacían juntos, manchados de hollín y doloridos, pero vivos. Y por primera vez desde que comenzó el caos, algo cambió en el aire. Se había forjado un nuevo vínculo. Ash lo había arriesgado todo por Squirtle. Y Squirtle nunca lo olvidaría. Apenas el polvo había empezado a asentarse cuando dos suspiros simultáneos de alivio llenaron el aire tenso. Nolan y Meadow se encontraban a pocos metros del epicentro de la explosión, con el corazón aún latiendo con fuerza y respirando entrecortadamente por la magnitud de lo que casi había ocurrido. De alguna manera, increíblemente, habían escapado ilesos del radio de la explosión. El intenso calor de la explosión les había lamido la piel, el rugido de la detonación les había estremecido los huesos, y aún así, estaban bien. Estaban vivos. Pero lo más importante, Ash y Squirtle también. Desde su posición estratégica, Nolan y Meadow apenas distinguieron las figuras desplomadas del niño y su Pokémon, tendidas en medio de una nube de humo y tierra removida. Un alivio los invadió como una ola que se estrella contra los acantilados. Inesperado, poderoso y muy bienvenido. Parecía un milagro, la verdad, considerando lo cerca que había estado la explosión. Ash, cubierto de moretones y hollín, aún respiraba. Squirtle, aunque aturdido, estaba a su lado. Lo habían logrado. Pero ese milagro duró apenas 3 segundos. La aguda mirada de Nolan captó un destello de movimiento en el cielo, un arco sutil, un destello metálico, y sintió un profundo dolor en el estómago. Su corazón también. No, susurró al comprenderlo, no, 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 desde el maldito y descomunal globo aerostático que flotaba en el cielo como un grotesco dirigible fatal, el insulto final del equipo Rocket resonó con fuerza en el aire.
2 explosivos más, silbando como almas en pena, se precipitaron hacia la Tierra con malas intenciones, con sus trayectorias trazadas y su destino claro. El tiempo se ralentizó una vez más. Los ojos de Nolan se abrieron de par en par, sintiendo que iban a estallar. Se quedó sin aliento y el pánico le subió por la garganta como bilis. ¡Ash! Gritó con la voz desgarrada por la desesperación, ¡sal de ahí! Aquí vienen 2 más. Pero incluso antes de que las palabras salieran de su boca, Nolan supo que eran aliento en vano. Ash no se movía. El chico de cabello negro yacía despatarrado en el suelo, apenas consciente, mientras la fatiga de las últimas 24 horas finalmente cobraba su crueldad. Su cuerpo, ya al límite, se negaba a obedecer. Sus músculos temblaron y luego cedieron. Nolan lo notó en la forma en que Ash encorvaba los hombros, en la opacidad de sus ojos, habitualmente brillantes. No le quedaban fuerzas. Y Ash lo sabía. Giró la cabeza débilmente hacia su compañero. Skirtle estaba a su lado, su pequeño cuerpo rígido por la tensión, con los ojos llenos de miedo tras sus gafas de sol. Se miraron a los ojos, humano y Pokémon, y en esa única mirada, surgió entre ellos una nueva comprensión. «Sálvate, Skirtle», la voz de Ash era apenas un susurro, ronca y cargada de tristeza. «Corre», las palabras destrozaron algo dentro de Nolan. Su corazón se encogió, presa de una fría e impotente desesperación. El chico de cabello dorado no pudo alcanzar a Ash a tiempo. Ni él ni Meadow pudieron hacer nada. Las bombas estaban casi sobre ellos, los segundos se les escapaban como arena entre los dedos, y entonces, justo cuando todo parecía perdido, la esperanza encontró un camino. ¡Skuruyirtle! El grito atravesó el caos como un rayo. Con un sonido que era mitad grito de guerra, mitad grito primitivo, Skirtle se abalanzó. En una proeza de fuerza increíble, el Pokémon Tortuga Pequeña metió sus piernas temblorosas bajo el cuerpo inerte de Ash y se levantó. Levantado. Sus brazos rechonchos temblaban bajo el peso. Su caparazón se estremecía por la tensión. Lágrimas de esfuerzo brotaban de sus ojos y corrían libremente por sus mejillas. Pero no se detuvo. No dudó. Él no fracasaría. Era hora de arreglar las cosas. Los ojos de Ash se abrieron de par en par, conmocionado, al ver que su cuerpo maltrecho era elevado por los aires. Sus brazos y piernas se agitaban débilmente. «¡Guau! Skirtle», jadeó el chico de cabello negro en estado de shock. Pero Skirtle no respondió. No había tiempo para palabras. Lo único que importaba era actuar. Y así corrió. Con cada gramo de fuerza que le quedaba en su pequeño y decidido cuerpo, Skirtle corrió. El suelo se desdibujaba bajo sus pies, el viento aullaba en sus oídos, y tras él, la muerte caía del cielo. Su voz resonaba al ritmo de sus pasos atronadores, llena de coraje y determinación. «Corritos, corritos, 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 corritos». Nolan soltó una risa entrecortada e incrédula. Era en parte admiración, en parte asombro. El pequeño tenía más agallas que un Gyarados en medio de una tormenta. Skirtle no solo corría, sino que reescribía el destino con cada paso. Sonriendo a pesar del caos, Nolan no perdió ni un segundo más. Aún cargando a Meadow, quien se aferraba a él como si su vida dependiera de ello, y así era, se dio la vuelta y corrió hacia la cueva. Mantuvo un ojo en Skirtle, con Ash en alto, y se aseguró de que estuvieran justo detrás de él. La boca de la cueva nos llamaba, oscura y segura. Ya casi estaban allí. Casi. ¡Boom! La detonación final estalló tras ellos en una explosión cataclísmica de fuego y sonido. La onda expansiva atravesó el paisaje como un maremoto de furia. Skirtle no tuvo ninguna oportunidad. La fuerza impactó su diminuto cuerpo, lanzándolo hacia adelante como una piedra lanzada en medio de una tormenta. Y Ash se fue con él. Dentro de la cueva, el mundo pareció detenerse. Misty, Brock y Nolan, que acababan de llegar a su lado, se giraron justo a tiempo para ver la mancha borrosa que se dirigía hacia ellos. ¡Cuidado!, gritó Misty, pero ya era demasiado tarde. Ash y Skirtle se estrellaron contra el grupo como una bala de cañón. El choque fue espectacular. Las extremidades se agitaron, se oyeron gritos y los cuerpos cayeron al suelo en un montón enredado. Cayeron como bolos en la bolera, completamente desgarbados y entrelazados. Nolan gimió desde el fondo de la pila. Le dolían las costillas, pero incluso con los moretones y el peso de 2 personas y un Skirtle en la espalda, no pudo evitar sonreír. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico. Contra todo plan malvado que el equipo Rocket pudiera lanzarles. Todos estaban vivos. Y eso no fue menos que milagroso.
Durante unos segundos, se quedaron allí, jadeando, aturdidos y amontonados como una montaña improvisada de supervivientes. Misty reía sin aliento. Brock gimió y murmuró algo sobre necesitar un quiropráctico. Incluso Skirtle sollozaba, acurrucado alrededor de Ash, protegiéndolo. Pero esa neblina alegre, esa euforia de supervivencia, fue fugaz. La sonrisa de Nolan se desvaneció lentamente al ver una verdad más oscura. Aún no habían terminado. Uno de ellos seguía desaparecido. Pikachu. Esa pequeña chispa amarilla del relámpago, el corazón y el alma del viaje de Ash, él, ahí fuera. Seguía en peligro. Seguía en las garras de esos villanos que flotaban con aires de suficiencia en su ridículo globo con forma de Meowth. Nolan entrecerró los ojos y tensó la mandíbula con renovado propósito. Le dolían los músculos y la adrenalina se desvanecía, pero su determinación ardía como fuego. Levantó la mirada hacia el cielo, fijando la mirada en el globo del equipo Rocket con una intensidad que podría haber derretido el acero. A su lado, Ash se movió, incorporándose con brazos temblorosos. Su rostro, a pesar del hollín y los moretones, era inamovible. Sus ojos, apagados por el cansancio momentos antes, ahora ardían con una determinación feroz. No necesitaron decir ninguna palabra, era hora. Hora de recuperar a Pikachu. Hora de terminar lo que el equipo Rocket había empezado. Y esta vez, serán ellos los que despegarán, desde lo alto del accidentado terreno montañoso, los miembros del equipo Rocket flotaban triunfantes en su enorme globo aerostático con forma de Meowth, la viva imagen de la satisfacción. El sol de la tarde proyectaba rayos dorados sobre la vasta y accidentada extensión, destellando en los bordes metálicos de la cesta del globo mientras éste se deslizaba perezosamente por el cielo cubierto de humo. Debajo de ellos se extendía un campo de batalla, uno que habían creado con alegría retorcida. La tierra estaba marcada por la devastación. Docenas de cráteres, como heridas purulentas en el paisaje, humeaban y humeaban con los últimos restos de las explosiones. Rocas dentadas habían sido arrojadas a un lado, arbustos carbonizados y aplastados, y la hierba chamuscada se desprendía con el viento seco. Cada cráter era un oscuro monumento a los estragos que Jessie y James habían desatado con alegría con su alijo de bombas. Allí, al pie de la montaña que antaño había sido la astutamente elegida base de operaciones de Meowth, donde se había ganado la confianza del escuadrón Skirtle con astucia y astucia antes de traicionarlos cruelmente, ahora no quedaban más que las secuelas de la traición y la violencia. Jessie se inclinó sobre el borde de la canasta, su cabello magenta ondeando como un estandarte de guerra en el viento, sus ojos brillando con orgullo malicioso. «Míralo», ronroneó, señalando el valle en ruinas que se extendía debajo, una obra maestra del caos. James, de pie junto a ella con sus cortinas cian despeinadas y agitadas por el viento, rió entre dientes con vertiginosa admiración por el espectáculo que habían creado. El humo se elevaba en elegantes espirales hacia el pálido cielo matutino, proyectando una tenue neblina en el horizonte. Los gritos de los Pokémon salvajes asustados resonaban en los acantilados circundantes, amortiguados por el crepitar del fuego lejano. Fue entonces cuando Jessie lo vio. Un destello de movimiento, un extraño destello naranja y amarillo en el límite del bosque, justo al otro lado del terreno devastado por la batalla. Entrecerró los ojos y su sonrisa se ensanchó al comprenderlo. ¡Ay, ay! ¿Qué es esto?, preguntó la delincuente arrastrando las palabras. Debajo de ellos, en la densa pared de árboles que bordeaba la base de la montaña, se había desatado un incendio. Uno de sus explosivos fallidos, al desviarse de su trayectoria durante el bombardeo, había prendido fuego a un árbol. Las llamas ya no eran diminutas ni vacilantes. Lamían con avidez las ramas, consumiéndolas con creciente ferocidad, ascendiendo cada vez más alto mientras columnas de humo espeso y negro se elevaban en espiral como oscuros zarcillos que arañaban el cielo. James siguió su mirada, parpadeando una vez, luego dos. Pero en lugar de mostrar preocupación, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. «Ups», dijo con fingida inocencia, antes de estallar en carcajadas. Ni él ni Jessie mostraron el más mínimo atisbo de culpa. Para ellos, el creciente incendio forestal era solo otra insignia de honor, un daño colateral en su autoproclamada victoria. Meowth, sentado con aire de suficiencia en el borde de la cesta y moviendo la cola con satisfacción, asintió en señal de acuerdo. «Un poco de calor para acompañar la paliza», murmuró el Pokémon gato araña. Habían aplastado al escuadrón Skirtle, sembrado el miedo y el desorden, e incluso capturado a su anhelado premio, Pikachu.
El Pokémon amarillo de tipo eléctrico yacía inconsciente en los brazos de James, inerte e inmóvil, mientras su pequeño cuerpo subía y bajaba suavemente con cada respiración superficial. Jessie echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar una carcajada aguda y triunfante que resonó en el aire como una sirena. No más Skirtle Squad. Aulló, el pueblo nos dará medallas y seremos héroes. James sonrió radiante, absorto en la fantasía. Un desfile. Aplausos. Gloria. La idea lo envolvió como una cálida manta. Imagínatelo, susurró soñadoramente, sosteniendo a Pikachu, por fin obtenemos el reconocimiento que merecemos. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la boca de nuevo, la atmósfera de júbilo se hizo añicos. No tan rápido. La voz, aguda y furiosa, cortó el aire como una espada. No resonó. Atronó. Las tres cabezas se giraron hacia la fuente. Los labios de Jessie se entreabrieron en estado de shock. James se puso rígido, con los ojos abiertos. Meowth casi se resbala de su percha. Allí, de pie, valientemente, en la cima de la ladera de la montaña, en un afloramiento alto y dentado que dominaba el campo de batalla, había una vista que ninguno de ellos esperaba volver a ver tan pronto. Ceniza. Nolan. Prado. Y el líder del escuadrón Skirtle. Los cuatro permanecían uno junto al otro como centinelas de la venganza, recortados por el sol del mediodía. Sus posturas eran firmes, sus ojos brillaban de ira justificada. Ash tenía la mandíbula apretada, los puños apretados a los costados. A su lado, Nolan parecía un estratega decidido, con sus gélidos ojos azules entrecerrados, su postura tensa y lista para la acción. Meadow, la robusta y pequeña Bulbasaur que era, gruñó en voz baja, con las lianas retorciéndose de anticipación. Y el líder Skirtle, con sus gafas de sol brillando a la luz, miró a Meowth con una cruda traición grabada en su rostro. Jessie parpadeó mientras su mente corría. ¿Eh? No eran, balbuceó. James entrecerró los ojos y la confusión nubló su expresión. No lo hicieron. Se preguntó. Meowth se quedó boquiabierto, con los ojos casi saliéndose de sus órbitas. ¿Cómo lo hicieron? Jadeó la pequeña criatura peluda. La respuesta, por supuesto, era más sencilla de lo que parecía. Decidido a detener al equipo Rocket antes de que desaparecieran entre las nubes con Pikachu, Nolan había ordenado un plan audaz. Sabiendo que necesitaban terreno elevado, le había ordenado a Meadow que los lanzara montaña arriba usando su látigo cepa. El movimiento había funcionado a la perfección. Aferrándose a los afloramientos rocosos y lanzándolos hacia el cielo con precisión de látigo, las enredaderas habían lanzado al equipo hacia arriba en una nube de energía verde y pura fuerza de voluntad. Ash, leal hasta el final, lo había seguido sin dudarlo. Y el líder Skirtle, aunque no era el Pokémon de Ash, había decidido plantar cara y luchar, decidido a corregir los errores que, sin saberlo, había contribuido a crear. No hubo tiempo para más conmociones. Ahora era el momento de actuar. Muy bien, Meadow, demostrémosles a estos bichos que esta vez se pasaron de la raya. Nolan entró en acción con una voz imponente. Usa tu ataque de semilla bala. Bulbasaur. Gruñó Meadow en respuesta. La bombilla en la espalda de la pequeña criatura verde comenzó a brillar con una suave luz esmeralda. La energía latía por todo su cuerpo mientras se arqueaba hacia adelante, preparando su disparo. Ash, con los ojos todavía fijos en Pikachu en los brazos de James, se giró rápidamente hacia el líder del escuadrón Skirtle. Skirtle. Ordenó el chico de cabello negro, aunque sabía que el Pokémon a su lado aún estaba salvaje y por lo tanto no tenía ninguna razón real para obedecerlo. Pistola de agua ataca. Ahora. Skirtle asintió bruscamente y sus brazos azules se tensaron. Corvillo. Con perfecta sincronía, los dos Pokémon lanzaron sus ataques. Del bulbo de Meadow, una rápida lluvia de semillas brillantes surgió como balas, cortando el aire con una velocidad letal. En ese mismo instante, Skirtle liberó un torrente de agua a presión de su boca, el cual relucía a la luz del sol al ascender. La pistola de agua golpeó primero, golpeándose directamente en el pecho de James con una fuerza húmeda y conmocionante. ¡Arc! Gritó James, tambaleándose hacia atrás. El repentino impacto del agua fría le dejó sin aliento. Se le resbaló, y Pikachu se le escapó de los brazos. ¡No! El criminal de cabello cian se abalanzó, dominado por el pánico. Regresa aquí. Pero ya era demasiado tarde. Pikachu estaba cayendo, con las extremidades flácidas y el cuerpo girando con el viento, en picada hacia el suelo implacable que se encontraba muy abajo. El corazón de Ash se detuvo. ¡Pikachu! Gritó el chico de cabello negro.
Sin pensarlo dos veces, Ash corrió hacia adelante, con los músculos tensos como resortes, y saltó. Su cuerpo trazó un arco en el aire, cortando el borde del acantilado. El viento rugía en sus oídos. El mundo se redujo a un solo punto, la figura dorada que caía abajo. Y entonces, el impacto. Ash atrapó a Pikachu en plena caída, atrayendo al pequeño Pokémon hacia su pecho y girando su cuerpo para absorber el impacto del aterrizaje. Con un crujido de grava y un siseo de polvo desprendido, aterrizó sano y salvo en la ladera rocosa, con las rodillas dobladas y la respiración entrecortada, pero ileso. Pikachu se movió débilmente en sus brazos. Ash sonrió, con el rostro destrozado por un alivio incontenible. Arriba, Nolan se permitió una sonrisa burlona. Meadow exhaló, relajando sus enredaderas. Squirtle dejó escapar un leve silbido de respeto. Sin embargo, en el globo el estado de ánimo había cambiado drásticamente. El rostro de Jessie se contorsionó de horror. James se había congelado, empapado y derrotado. Meowth dejó escapar un aullido ahogado. Justo antes, estallido. La descarga de semillas de bala de Meadow golpeó el globo justo en el centro. El globo con forma de Meowth se convulsionó cuando las semillas rasgaron su tela como si fuera papel, y el rostro, antes orgulloso, de Meowth se desmoronó. De repente, el globo se sacudió violentamente. ¡Uo!, chilló Meowth. La cesta se inclinó hacia un lado. El viento atrapó la carcasa rota del globo. Todo el aparato giró y giró en espiral, escorándose violentamente en el aire mientras Jessie, James y Meowth se aferraban a los bordes, gritando al unísono. Parece que el equipo Rocket despegará otra vez. Sus gritos se desvanecieron en la distancia, convirtiéndose en nada más que un eco en el viento. Segundos después, no eran más que un destello, un centelleo, en el horizonte lejano. El silencio volvió. La batalla había terminado. Ash acunaba a Pikachu, cuyos ojos aún no se habían abierto. Nolan se acercó y le dio una palmada en el hombro. Squirtle miró al humano de cabello oscuro, quien le dedicó un silencioso gesto de respeto. Meadow se acercó a Nolan, con las enredaderas meciéndose suavemente con la brisa. Las llamas en el bosque crepitaban silenciosamente en la distancia, pero lo peor ya había pasado. Juntos, la improbable alianza, entrenadores, Pokémon y líder de la banda, observaron el valle de abajo. La paz, aunque temporal, había regresado. Y mientras el sol ascendía, proyectando largas sombras sobre la tierra quebrada, los héroes se mantuvieron firmes, conscientes de que habían enfrentado el caos, y prevalecido una vez más. Por fin todos estaban a salvo. Esa sensación de seguridad que habían sentido unos momentos antes, esa frágil esperanza nacida de sobrevivir a otro de los repentinos ataques furtivos del equipo Rocket, resultó ser desgarradoramente efímera. El acre olor a humo impregnaba el aire, amargo y punzante, le escalaba la garganta. Sobre las copas de los árboles, el furioso resplandor de las llamas latía como una bestia viviente. Lo que había comenzado como una pequeña llamarada, visible incluso desde el globo del equipo Rocket en retirada, había crecido a una velocidad aterradora. Ahora devoraba el bosque con voracidad, trepando de árbol en árbol, lanzando brasas incandescentes y densas columnas de humo negro que se elevaban en espiral hacia el cielo. El grupo se quedó paralizado por un instante, en silenciosa alarma. Nolan, Meadow, Ash, que sostenía en sus brazos a Pikachu, aún inconsciente pero ileso, y el líder del escuadrón Squirtle. La luz naranja del fuego se reflejaba en sus ojos, proyectando largas sombras sobre el suelo carbonizado. Su atención estaba fija en las llamas, que crepitaban y silbaban como si se rieran de su impotencia. Su miedo no tuvo que esperar mucho tiempo para tener compañía. Brock, Misty y el resto del escuadrón Squirtle corrieron por el paisaje pedregoso para unirse a ellos. El rostro de Brock estaba marcado por la preocupación, con las manos apretadas en puños al detenerse. «¡Un incendio!», gritó Brock con la voz tensa por la ansiedad. Las explosiones debieron provocarlo. Antes de que nadie pudiera responder, otro sonido rompió el tenso momento. Un chirrido agudo y agudo de goma al rozar la grava. Atravesó el rugido ambiental de las llamas y los hizo girar a todos al unísono. Desde la carretera cercana, apareció una motocicleta, con sus luces intermitentes destellando a través del humo ascendente. La inconfundible silueta de la oficial Jenny se alzaba a horcajadas sobre la moto, con su uniforme azul manchado de polvo y una expresión sombría y decidida. Derrapó hasta detenerse con una facilidad experta, sus botas golpeando el suelo al desmontar con un movimiento fluido. Su mirada se dirigió hacia el infierno y abrió los ojos de par en par al comprender la magnitud del incendio.
Las llamas se elevaban hacia el cielo como espíritus danzantes, consumiendo todo a su paso. Si sigue ardiendo, jadeó, dirigiendo instintivamente su mano hacia la radio enfundada, toda la ciudad podría convertirse en humo. Sus agudos ojos se dirigieron hacia el grupo de jóvenes entrenadores. ¿Cómo pasó esto?, preguntó la policía de pelo azul. Pero casi de inmediato, negó con la cabeza y agitó la mano para desestimar su propia pregunta. No, no importa, me lo dirás luego. Ahora mismo, tenemos que pensar en cómo lidiar con esto. Ella no estaba equivocada. No había tiempo que perder. El calor ya era opresivo, tan denso que hacía vibrar el aire. Las brasas flotaban como copos de nieve ardientes, cayendo peligrosamente cerca de la maleza seca y las hojas dispersas. Pero entonces, en ese momento de pánico creciente, una voz tranquila atravesó el caos como una brisa a través del humo. No se preocupe, oficial Jenny, dijo Ash, dando un paso adelante con sorprendente compostura, tengo una idea. Sus palabras eran sencillas, pero la serena confianza que las inspiraba hizo que incluso el fuego pareciera detenerse. La oficial Jenny parpadeó, sorprendida. Misty y Brock intercambiaron miradas de desconcierto. Nolan ladeó ligeramente la cabeza, curioso. Ash se giró hacia el líder del escuadrón Skirtle, el mismo Skirtle genial con gafas de sol que había causado tanto caos en el pueblo, pero que ahora lo apoyaba con férrea lealtad. El pequeño Pokémon de tipo agua se irguió en cuanto Ash se dirigió a él, con toda su atención fija en el joven entrenador. Escuchen, dijo Ash, con su voz llena de esperanza y urgencia, si todos los Skirtle trabajan juntos, pueden combinar sus ataques con pistola de agua y apagar el fuego. No hubo vacilación y no fue necesario persuadirlo más. El líder del escuadrón Skirtle asintió con firmeza y seguridad. No necesitaba pensarlo dos veces. Había visto la valentía de Ash, su compasión y su inquebrantable lealtad a los Pokémon. Eso fue suficiente. Con un rápido gesto con la mano hacia su equipo, el líder gritó una orden. Corvillo. Al instante, el escuadrón entró en acción. Cada Skirtle corrió a una sección diferente del borde del fuego, deslizándose entre la ceniza y la tierra mientras tomaban posición. Con una sincronización perfecta, se erguieron, inflaron las mejillas y soltaron potentes chorros de agua por la boca. Un fuerte siseo surgió de las llamas al chocar el agua con el fuego. El vapor se elevaba hacia el cielo en densas y fantasmales nubes. Los 5 Skirtle no se detuvieron. Giraron y se ajustaron, moviendo sus pistolas de agua en arcos precisos. Cada miembro del escuadrón se centró en una zona específica del infierno, apagando las llamas, cortando el oxígeno y deteniendo su avance. Era como ver una coreografía, solo que en lugar de actuar para ganar aplausos, luchaban contra la destrucción. Nolan se encontró conteniendo la respiración, como todos los demás. Al principio, el fuego se defendió. Las llamas se elevaron, lamiendo el cielo con renovada furia. Los árboles crujieron y crujieron al hervir su savia bajo el calor. Pero el escuadrón Skirtle no flaqueó. A pesar de la tensión, a pesar del calor y el humo que les hacía lagrimear y les cortaba la respiración, siguieron adelante. Minuto a minuto agonizante, el infierno perdía terreno. Ash se quedó quieto, con las manos apretadas alrededor de la figura tendida de Pikachu. Misty se aferró a sus tirantes, con la mirada fija en la escena. Brock apretó la mandíbula, observando cómo el fuego se reducía bajo el implacable ataque. La oficial Jenny estaba cerca, con una mano en el cinturón y la otra cerrada en un puño a su costado. La batalla se libraba ante ellos entre vapor y humo, tensión y esperanza. Y entonces, se acabó, con una última explosión coordinada, el último rescoldo del fuego se apagó. La tierra quemada siseó una última vez antes de quedar en silencio, salvo por el suave goteo de las ramas ennegrecidas. El bosque, aunque herido, aún seguía en pie. Un pesado silencio invadió al grupo, interrumpido únicamente por el jadeo entrecortado de 5 Skirtle exhaustos. Sus pechos subían y bajaban la cabeza, exhaustos pero orgullosos. Aún goteaban agua de sus caparazones, y sus extremidades temblaban ligeramente por el esfuerzo. Nolan dejó escapar un profundo suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo y esbozó una amplia sonrisa de alivio. A su alrededor, los demás hicieron lo mismo, la tensión se transformó en gratitud y alegría. Misty aplaudió y Brock murmuró un suave gracias a Dios. Ash miró al líder Skirtle y a su escuadrón, con el orgullo henchido su pecho. Finalmente estaban a salvo. Y esta vez, fue real. Como siempre, las explicaciones iban y venían, breves destellos de claridad en la neblina que siguió al incendio.
El aire en el bosque a las afueras de Pueblo Aqua aún olía ligeramente a humo, y el recuerdo del desastre persistía como un eco. Sin embargo, entre la ceniza y el hollín persistentes, también había alivio, incluso esperanza. Nolan y los demás permanecieron juntos bajo el brillante sol de la tarde, relatando el caos de los últimos días a la agente Jenny. La policía de cabello azul mantenía una postura firme, como siempre, pero había un dejo de incredulidad en sus ojos mientras escuchaba. Asintió lentamente mientras el grupo lo explicaba todo. Desde la temeraria alianza del escuadrón Skirtle con el equipo Rocket, hasta la emboscada que casi había devastado el bosque, y finalmente, la increíble forma en que los rebeldes tipos Agua habían ayudado a contrarrestar el incendio. Sin embargo, no habían necesitado explicar eso. La agente Jenny lo había presenciado con sus propios ojos. Aún así, seguía siendo una historia bastante increíble. Se hizo un largo y tenso silencio después de que los 4 jóvenes terminaron de hablar. De esos que se extienden sin fin, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Fue entonces cuando la oficial Jenny miró más allá del grupo, y su mirada se posó en el escuadrón Skirtle, que permanecía en silencio al borde de la plaza. Su habitual arrogancia se había desvanecido. Las gafas de sol aún les cubrían la cara con arrogancia, sí, pero la picardía que se escondía tras ellos se había atenuado. No había sonrisas burlonas ni risitas. Solo solemnidad. Arrepentimiento. Y algo más, también, resolución. La oficial Jenny lo había visto con sus propios ojos. Cómo habían combatido el fuego codo con valentía y determinación. La precisión de sus pistolas de agua. La unidad de sus movimientos. La determinación inquebrantable de arreglar las cosas. No habían actuado como delincuentes, sino como héroes. Entonces, en contra de todos sus instintos, la oficial Jenny tomó una decisión que sorprendió a todos, incluido el propio escuadrón Skirtle. Y así fue como, tan solo una hora después, Nolan, Ash, Misty y Brock se encontraron en el corazón de Pueblo Aqua, codo con codo entre la multitud reunida bajo un gran podio de madera en la plaza del pueblo. Pancartas coloridas ondeaban en las farolas, los habitantes del pueblo bullían con una mezcla de curiosidad y optimismo cauteloso, y la luz del sol se reflejaba en los adoquines recién fregados, ahora libres del hollín y la ceniza que el viento había arrastrado, en gran parte gracias a los mismos Pokémon a los que habían llegado a honrar. La oficial Jenny se erguía en el podio, vestida con su impecable uniforme azul, la viva imagen de la ley y el orden. Pero hoy había una calidez en su sonrisa que suavizaba la severidad habitual de su expresión. Y junto a ella, alineados en perfecta formación, estaba el escuadrón Skirtle. Sus características gafas de sol brillaban a la luz del sol, pero fue la novedad lo que atrajo la atención de todos. Cada Skirtle llevaba una chaqueta impecablemente entallada, de color rojo oscuro con ribetes dorados, cosida a la medida de sus pequeñas monturas redondas. Un llamativo parche en la espalda mostraba la imagen estilizada de un Skirtle rociando agua sobre una llama. La multitud murmuró al verlo. Algunos rostros aún mostraban escepticismo. Después de todo, eran los mismos Pokémon que habían aterrorizado al pueblo con sus bromas no hacía mucho. Pero otros se inclinaban hacia adelante, con los ojos muy abiertos, ansiosos por escuchar qué había provocado tal transformación. Sin duda fue un momento trascendental en la historia de Aquatown. La agente Jenny levantó la mano para pedir silencio, y poco a poco, el murmullo se apagó. Empezó con voz clara y firme. Ciudadanos de Pueblo Aqua, hoy reconocemos no solo la valentía, sino también el cambio. Todos conocemos los problemas que el escuadrón Skirtle ha causado en el pasado. Y sí, me sorprendió, como a muchos de ustedes, saber que se habían aliado con el equipo Rocket. La oficial Jenny hizo una pausa para asimilar sus palabras. Esa decisión trajo caos y destrucción a nuestro pueblo. Pero se giró para mirar a los 5 Skirtle que estaban a su lado y su expresión se suavizó. También marcó un punto de inflexión. Cuando llegó el incendio, cuando nuestro pueblo estaba en peligro, estos Pokémon dieron un paso al frente, elogió la policía. Trabajaron incansablemente, con valentía y con un trabajo en equipo como nunca antes. Sin ellos, las cosas podrían haber sido mucho peores. Un silencio se apoderó de la multitud. Incluso los escépticos escuchaban ahora. Entonces, continuó la oficial Jenny, con un tono que ahora denotaba orgullo, no estamos aquí hoy para regañarlos. Estamos aquí para agradecerles. Se agachó y sacó un gran certificado, llamativo y oficial, con el sello de Pueblo Aqua. Se lo tendió al líder del escuadrón Skirtle, quien dio un paso al frente con una mezcla de nerviosismo y orgullo.
Sus gafas de sol apenas ocultaron el brillo de sus ojos al tomar el certificado con sus brazos regordetes. Y así, declaró cálidamente la oficial Jenny, con gratitud otorgamos este certificado al escuadrón Skirtle. Se oyeron algunos aplausos entre la multitud, tímidos al principio, inseguros. Pero a medida que más gente se unía, los aplausos crecían. Incluso aquellos que habían dudado parecieron dejarse llevar por el momento. La oficial Jenny no había terminado. Volvió al podio y alzó la voz para que todos pudieran oírla. Gracias por salvar a nuestro pueblo del incendio. La sonrisa de la policía se hacía más grande con cada palabra, hasta que literalmente sonreía de oreja a oreja. Por su habilidad y valentía, con orgullo los nombramos bomberos de Aquatown. Ella saludó elegantemente, llevándose el brazo a la frente en un claro gesto de reconocimiento. La multitud se congeló por un instante, y luego estalló en vítores. Era una oleada de aplausos, gritos de júbilo, silbidos de aprobación que resonaban en los edificios circundantes como una celebración largamente esperada. Los niños saltaban, agitando pequeños letreros hechos a mano de Skirtle con mangueras. Los ancianos del pueblo se enjugaban las lágrimas. Los Pokémon, antaño problemáticos, que habían sido marginados, bromistas y molestos, ahora se alzaban ante el pueblo como sus nuevos protectores. El líder del escuadrón Skirtle le sonrió radiante a la oficial Jenny y luego se giró hacia sus compañeros. Su pequeño pecho se hinchó y sus ojos brillaron tras sus gafas. Skirtle. Gritó, orgulloso y audaz. Los demás se unieron, levantando sus brazos regordetes en señal de celebración. Skirtle, Skirtle. Nolan, Ash, Misty y Brock aplaudieron con más fuerza que nadie, con amplias sonrisas de aprobación. Misty se inclinó hacia Brock, con una voz cálida y divertida. ¿Puedes creerlo? Se rió con incredulidad. ¿En serio? Creo que por fin encontraron su vocación, rió Brock. Ash siguió aplaudiendo, con los ojos brillantes. El escuadrón Skirtle.